Don Nelson Suárez, el economista de nuestros tiempos, podríamos decir. De nuevo, gratitud por tenerle aquí. Usted siempre es un hombre actual porque usted se mantiene muy actualizado sobre un tema que es recurrente, que es permanente, que nos gusta a todos y que pienso que sobre todo a la burocracia estatal le es de máximo interés, que es cómo andan las finanzas públicas, porque parecería que del bolsillo depende no solo el presupuesto de nuestros hogares, sino también el presupuesto de la nación, y depende de lo que podemos hacer para dar respuesta a las necesidades de la población, que al final y al principio es la que contribuye con su dinero. De manera que usted siempre será un hombre actual porque le ha tocado esa parte de la economía que es en la que usted se ha especializado, las finanzas públicas, como profesor universitario unas veces, como consultor privado y consultor internacional otras veces, y también desde la Dirección General de Presupuesto, donde ha trabajado intensamente, también en la Cámara de Cuentas y en el Senado de la República, tengo entendido. Bueno, de manera que tiene mucha experiencia, ha visto muchos números y parece que no se cansa de ver números. Ahora le hemos invitado para que el profesor Nelson Suárez nos hable de algo que él expuso recientemente en un foro de economistas. Me hubiese gustado estar cerca porque dice que donde hay dos economistas hay tres opiniones diferentes. Él habló del espacio fiscal y el término que luego él nos aclaró que viene del Fondo Monetario Internacional, me lució interesante y muy cercano a los dominicanos porque hablamos mucho del espacio de la casa, el espacio de las habitaciones, el espacio de la calle, pero eso de espacio fiscal lo vamos a entender con don Nelson Suárez, quien nos acompaña. Así es que le invito a que esté con nosotros. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. El Pleno del Senado conformó una comisión especial para el análisis y estudio del anteproyecto de ley orgánica de la Policía Nacional, que procura garantizar los derechos fundamentales y el debido proceso judicial, ya que toma en cuenta la protección a la dignidad de la persona y el derecho a la integridad. La Comisión de Industria, Comercio y Zonas Francas recibió al director del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor, Eddie Alcántara, y a representantes de otros organismos del Estado y del sector privado, quienes opinaron sobre el proyecto de ley que regula el expendio de bebidas alcohólicas en la República Dominicana. Además, otras 18 comisiones se reunieron para conocer varias iniciativas legislativas, entre ellas la Comisión para el Estudio de la Ley General de Salud, la de Justicia y Derechos Humanos y la de Desarrollo Municipal, entre otras. Una delegación de empresarios y autoridades de Lima, Perú, visitó el Senado de la República como parte de la Misión Internacional de Ciudades Seguras del Perú, integrada al programa Programas Gubernamentales Exitosos y Experiencias del Desarrollo Regional, OIT
de Perú. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, asistió a la actividad Eficiencia en Aduanas, transformando los estándares de la gestión pública, organizada por la Dirección General de Aduanas y encabezada por su director general, Eduardo Sanz Lobatón. Senado de la República Dominicana. Participativo, inclusivo, transparente. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Soy el sol que te acaricia, el mar que canta, la brisa que avisa. Soy historia entre adoquines, tambora que retumba en todos los confines. Hola, soy Larimar que brilla, soy la tinglar recién nacida. Soy dulce como un mango, aroma de café, bachata y merengue que te eriza la piel. Hola, soy una calle en carnaval, el disfraz que danza en espiral. Soy cultura en cada esquina, de Montecristi a Miches mi alma camina. Hola, ven y siente el corazón, donde el sol te abraza sin condición. El que llega dice hola al segundo. Bienvenido al país reservado para el mundo. Para el mundo. Para el mundo. República Dominicana. Para el mundo. Manicruz. Hola, soy el barro entre las manos de artesanos que crean con los años. Soy tinta, caoba y pincel, cada trazo habla de mi piel. Hola, soy Pedernales y sur profundo, donde la naturaleza revela otro mundo. Soy el coral y su color, un tesoro vivo que cuidamos con amor. Hola, ven y siente el corazón, donde el sol te abraza sin condición. El que llega dice hola al segundo. Bienvenido al país reservado para el mundo. República Dominicana. Mi gente de Quiqueya, mi tierra la más bella. El merengue y la bachata pone a bailar el mundo, no hay nadie como ella. Para el mundo. Bienvenido al país reservado para el mundo. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú.
porque tu identidad es única. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Don Nelson Suárez, de nuevo, muchas gracias y bueno, usted se ve bien, no hay que preguntarle cómo se siente. Parece que esos viajes a Constanza le renuevan los pulmones, porque allí hay aire, bueno, no sé si en Constanza el aire es muy puro, siempre se ha hablado de que hay mucha presencia de agroquímicos, porque ahí está la gran producción de vegetales del país. Pero algo hace usted para verse bien. No, normalmente es mucho más puro que lo que tenemos por lo menos en la gran metrópoli del Distrito Nacional. Qué bien. Y relaja mucho observar la belleza del Valle de Constanza. De hecho, creo que han hecho la mayoría de los productores parece que han disminuido un poco el uso, sobre todo de manera abierta como se hace. Sí. Hay más control. Porque sigue siendo... Al ser un valle no tenía mucho por Sí, sigue siendo un problema planteado en términos de la producción agrícola porque se asiste mucho de agroquímicos, pero creo que han mejorado mucho. Pero siempre el Valle de Constanza es atractivo. Un atractivo que da satisfacción al alma. Y mire, ¿y cómo ha tratado el agua de estos días a Constanza? Bueno, ha estado lloviendo sistemáticamente. A veces eso en exceso puede inclusive crear problemas a los productores agrícolas, pero siempre el agua es bienvenida y como decía un sabio dominicano, paga su precio. Exactamente, siempre paga sus daños. Sí, pero ha estado lloviendo. Y su amigo Joaquín Balaguer decía que el mejor secretario de Agricultura era el agua, la lluvia. El agua, las lluvias. Sí, y parece que es verdad. Sí, entonces, todo reverdece. Pero ha habido un buen flujo de agua y un clima realmente muy bueno para... Don Nelson, usted ha hablado recientemente en una conferencia entre economistas del espacio fiscal de la República Dominicana. A mí me gustaría que usted nos ayude a entender qué es eso de espacio fiscal concretamente, y luego vamos a entrar en ver el espacio fiscal de nuestro país, sobre todo en estos momentos donde, bueno, escuché ahí a Radio Bemba esta mañana, estamos grabando día jueves, que la gasolina va a subir como a 330 pesos el galón. O sea que el espacio fiscal estará de moda por un buen rato. Bueno, yo creo que realmente la aplicación del término de espacio fiscal, que es un concepto que tiene por lo menos 20, 25 años, que salió a la luz y sale de una forma rara, porque sale exactamente de un trabajo que presentó en la revista Finanzas y Desarrollo del Fondo Monetario Internacional, quien era en ese momento un subdirector de finanzas públicas del FMI llamado Peter Heller. Okay. Eso fue 2005. Un artículo que todo el que está de alguna manera vinculado a los temas del estudio de la finanza pública lo han visto. Y luego de ahí, una gran cantidad de teóricos han hecho investigaciones, de hecho hay un grupo, 2 personas que hicieron un estudio fuerte de 160 países analizando los temas del famoso espacio fiscal. Okay. Entonces Peter Heller dice, cuando planteó el tema, que los gobiernos empezaron a hablar de espacio fiscal básicamente cuando iban a los organismos multilaterales como el FMI, como el Banco Mundial, como el BID, a solicitar crédito. Usted sabe que esos organismos normalmente para dar los créditos ponen ciertas condicionalidades o exigen el cumplimiento. Entonces, parece ser que en esos momentos, cuando los gobiernos iban, estos organismos le ponían condiciones muy fuertes. Y entonces ellos empezaron a decirle, mire señor, afloje un poco su requerimiento para ver si usted nos permite nosotros tener mayor espacio fiscal para hacer las inversiones y los gastos que el gobierno necesita en infraestructura, en bienes y servicios públicos para mejorar las condiciones de vida. Y entonces ahí surge esa idea. ¿Y qué es lo que significa espacio fiscal? El espacio fiscal, como usted normalmente le gusta hacerlo, trasladándolo al tema familiar, es lo mismo que ver
cuál es la disponibilidad en términos de presupuesto que tiene una familia, una empresa, y en este caso el sector público, para poder destinar recursos a cubrir sus obligaciones sin afectar la estabilidad económica y la solvencia y la estabilidad financiera del gobierno. ¿Qué significa? Es cuando yo dentro de mi familia tengo una serie de gastos que son rutinarios. Entonces mi espacio fiscal va a estar determinado por la capacidad que yo tengo para poder solventar esos gastos con los ingresos que yo tengo. Gastos nuevos, ¿no? Sí, gastos rutinarios y gastos nuevos, porque exactamente yo quiero hacer una ampliación en mi casa. Exacto. Eso se me sale. Entonces, ¿qué capacidad yo tengo con mis ingresos para poder hacer eso? Entonces, imagínense un espacio fiscal ideal de una familia o del gobierno es cuando tiene un equilibrio presupuestario. ¿Qué significa? Que con los ingresos que obtiene puede solventar todas sus obligaciones. O sea, ahí no toma en cuenta los ahorros. Sí, no, la capacidad que yo tengo con mis ingresos, que es lo que le miden los bancos cuando van a prestarle. Exacto. Los bancos dicen, bueno, este tiene gasto por tanto e ingresos por tanto. Si los ingresos son inferiores a los gastos, entonces el banco dice, este me puede pagar. Sí, su espacio fiscal es bueno. Exacto. Entonces el espacio fiscal ideal fuera que los gobiernos tengan un equilibrio presupuestario, es decir, que todas las obligaciones que tienen la puedan cubrir con lo que ingresa. Ahora, esa no es la realidad. Yo me imagino que pocos países tienen equilibrio fiscal. Claro, depende mucho. Hay países, por ejemplo, como Alemania, que durante mucho tiempo tuvo una estabilidad fiscal extraordinaria, porque no tenían brecha casi en términos de déficit fiscal. Pero sí, la realidad es que es lo más... Creo que Chile una vez. Chile, exactamente. Chile tiene un buen esquema fundamentado en una especie de reserva que hace con la cuestión de los fondos del cobre. Entonces, eso le da un gran espacio fiscal. Fíjate que el espacio fiscal, o sea, la capacidad que tiene el presupuesto para enfrentar las necesidades sin crear problemas de estabilidad o afectar la solvencia financiera, es decir, que yo caiga en una situación de no pago. De que no puede pagar. Usted, por ejemplo, ha visto, ahora mismo he visto que han manejado mucho en la prensa, el periódico Hoy lo ha hecho, y los otros periódicos, de unos planteamientos que ha hecho una calificadora de riesgo, en la cual al país nos ha dicho, usted tiene entonces... La ha bajado, de hecho. Exacto, no ha sido gran magnitud, bueno, pero ¿en qué se ha fundamentado? Se revirtió la tendencia hacia arriba. Exactamente. ¿Qué es lo que ha dicho? Ha dicho, miren, ustedes tienen un problema de servicio de la deuda. Los intereses que está pagando el país de su deuda pública está haciéndole una gran mella al presupuesto, es decir, está reduciendo el espacio fiscal. Y más adelante yo quiero compartir con usted algunos datos, por ejemplo, de lo que ha pasado en el primer trimestre de este año, con esos intereses, con el servicio de la deuda, con los subsidios, y eso es lo que tratamos de hacer en este evento que promovió el Centro de la Pucamaima, el padre José Luis Alemán, donde en un espacio que se llama Diálogo sobre la Economía Dominicana, me tocó conversar con un grupo de amigos y gente muy capacitada. Eso es un diálogo para economistas, ¿no? Sí, no, se invita abierto, pero normalmente se invita prácticamente gente del área. En este momento se hicieron 2 presentaciones, una para el tema del sector eléctrico, que es uno de los problemas que reduce el espacio fiscal. Correcto. Y otra en el tema del análisis que yo hice, de tratar de cuantificar cuán holgado o limitado es el espacio fiscal que tiene el gobierno. Me imagino, profesor, que para llevarlo a la cotidianidad, que cuando hablamos de espacio, podemos decir, bueno, hay espacios grandes, hay espacios medianos, y hay espacios pequeños, y en algunos casos hasta muy pequeños. En el caso dominicano, para que usted entre a explicarnos, por favor, nosotros podemos decir que, me imagino, cuando uno oye a los gobiernos, no solo el anterior y el anterior, nosotros estamos en un espacio fiscal amplio, goloso,
Porque no tan goloso. No tan goloso. Y esa es una de las conclusiones a que yo llego en esta presentación, y es que si bien el gobierno dominicano, el sector público dominicano, no se encuentra inminentemente en una situación de insostenibilidad fiscal, o sea, decir eso sería una exageración, un extremo, pero obviamente que tiene serias limitaciones en términos de su espacio fiscal. Cuando usted dice limitaciones, ¿para hacer qué? Bueno, para hacer, por ejemplo, el gobierno, para cubrir lo que son las obligaciones rutinarias del gobierno, que es lo que se conoce en este esquema de estudio de espacio fiscal como el gasto primario. Es decir, el gasto primario es que yo tomo todo el paquete de gasto del gobierno, le saco los intereses de la deuda. Son como los gastos de funcionamiento del gobierno, mínimo. Los gastos operativos. Eso equivale al 85% del gasto total del gobierno. ¿Sabe qué significa? O sea, lo operativo. De manera que el gobierno todo tiene un margen de un 14, 15, 16%. Pero eso no incluye, como usted muy bien dijo, usted sacó los intereses. Los intereses. Entonces, cuando usted le suma los intereses, ahí viene el problema. Eso se lleva a Entonces, cero. ¿qué es lo que se plantea en términos de un espacio fiscal holgado? Que el gobierno tenga un gasto primario más o menos controlado para que tenga mucho espacio, no solo para cubrir las obligaciones de deuda como el caso de los intereses, sino para poder destinar recursos a hacer cosas que sean menos rutinarias que la que hace el caso de la inversión pública, puertos, carreteras, caminos vecinales, acueductos, etcétera. Entonces, si el gobierno tiene un gasto primario, o sea, un gasto operativo muy alto, que es lo que pasa en el país, le doy un dato. Para este año, ese gasto primario del gobierno es alrededor de $1 billón de pesos. De pesos. Pero ¿qué sucede? Las recaudaciones estimadas para el mismo periodo son 1.3 billones. O sea, deja 300.000. Que es el rejuego que tiene el gobierno. Pero fíjese que ahí no estoy metiendo los intereses. Cuando pongo 290 mil millones de pesos de intereses, entonces, ¿qué es lo que tengo para hacer? Cero. Y por eso yo digo, es un espacio fiscal que limita mucho la capacidad del gobierno. Entonces, hay muchas opciones para abrir este espacio fiscal. Bueno, ustedes los economistas creo que han dicho que desde el año 2017, si mal no recuerdo, nosotros venimos acumulando un déficit de un 3%, un 3.5% del PIB. Desde 2008. Desde el 2008, Eso impresionante. Y un déficit de por lo menos de 3.1 en promedio. Y es acumulativo, porque si no fuera acumulativo. Claro, eso es lo que hace que cada vez tengamos que pedir más recursos prestados y que además tengamos que pagar más por el servicio de la deuda. Entonces, eso que está diciendo es una realidad. Desde 2008, el gobierno tiene, y estoy hablando prácticamente de la administración central, tiene un déficit estructural de 3% del PIB todos los años. ¿Qué significa estructural? Que ya no está vinculado, por ejemplo, a un déficit como hubo para la crisis de la COVID-19. Sí. Que fue un déficit de 7.8%. Y coyuntural, ¿no? Coyuntural por una situación de la pandemia. Sino que es un déficit ya que se ha convertido en que todos los años, entonces yo tengo que enfrentar ese déficit para poder reducir las obligaciones de deuda que tengo que hacer en términos de intereses y de amortización, para poder tener espacio fiscal. ¿Para qué? Por ejemplo, ahora tenemos una crisis planteada con el tema de Medio Oriente. El petróleo hoy anda casi buscando los $120 en uno de la en el Brent. Exactamente. Entonces, obviamente el gobierno tiene dos alternativas, porque el gobierno ha estado subsidiando 800 mil millones de pesos semanal, en un eufemismo que a veces también yo no lo entiendo mucho, porque el gobierno ha estado financiando en estos primeros 3 meses una proporción, pero ha cobrado 25 mil millones de impuestos sobre los combustibles. Adicionales. Incluyendo 2.000 y pico de millones por el diferencial del GLP. O sea que el subsidio es teórico. Es teórico. Porque recibe más. Eso está cubierto por la misma gasolina. Claro, es que por los mismos combustibles. Que el 50 y tanto % del precio de los combustibles de venta al público es impuesto. Exacto.
O sea, son los impuestos selectivos y son los impuestos al valor que se pone y si a eso usted le une el tema de la intermediación que hay, que de hecho los precios están fijados sobre la base del precio de paridad más los impuestos, lo cual carga sobre los consumidores una especie de duplicación. Lo que yo no entiendo, ya que usted entró en ese tema, ¿por qué carga al gobierno si el gobierno no compra combustible? El combustible lo compra usted y lo compro yo y lo pagamos incluso casi siempre cash. Sí, el término que usted sabe que el gobierno tiene una refinería de petróleo donde opera como accionista, donde opera como accionista mayoritario en términos de la distribución de la renta, de los beneficios de ese ¿Le va negocio mejor con estos precios? Entonces, exactamente, ¿qué es lo que está planteado? Pero ¿por qué el gobierno lo hace una crisis suya? ¿De dónde? Bueno, quizás el principal objetivo del gobierno es tratar de impedir que los efectos de aumento de costos y precios que tiene obviamente el aumento de los combustibles se trasladen generalmente, porque eso va a tener un impacto en toda la escala de precios del país. Entonces, aquí tenemos un problema planteado y es el tema de los subsidios generalizados. ¿Qué significa? Yo estoy subsidiando el consumo de combustible de todo el mundo, de usted y yo, que posiblemente no es que somos tan holgados, pero que podemos pagarlo. Y del que no puede pagarlo. Pero se lo estoy también subsidiando al que no puede pagarlo. Correcto. Entonces, lo que está planteando esto aquí es que vamos a tener que focalizar. De hecho, el gobierno se va a ver en la obligación, porque en términos, si el gobierno tuviera un espacio fiscal, y volvemos aquí al tema, amplio, es decir, el gobierno tuviera recursos que dice, no, yo voy a asumir 100%. ¿Qué hace? Limita los impuestos que tiene que pagar. O sea, ahora mismo tenemos un combustible a 300 y pico de pesos. Entonces, ahí hay 100 pesos de impuestos, 100 y pico de pesos de impuestos. Entonces el gobierno dice, bueno, nada más le voy a poner 75 pesos y se lo voy a transferir. Ahora, eso significa un sacrificio, porque esos fondos que están especializados de los combustibles, la mayor proporción, sobre todo lo que salen de la ley 112, es para el pago del servicio de la deuda. O sea, es una trampa que tengo. Y ahí la obligación de que las autoridades del gobierno actúen con demasiado tacto, con mucha fineza, para no convertir esta crisis del shock petrolero en una crisis generalizada. Vamos a ir a una pausa para que entonces usted nos explique los numeritos para ver lo que nos dijo el primer trimestre de este año, qué es lo que ha ocurrido en las finanzas públicas y qué conclusión en términos del espacio fiscal usted tiene a partir de esos números. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación.
Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. El Pleno del Senado conformó una comisión especial para el análisis y estudio del anteproyecto de ley orgánica de la Policía Nacional, que procura garantizar los derechos fundamentales y el debido proceso judicial, ya que toma en cuenta la protección a la dignidad de la persona y el derecho a la integridad. La Comisión de Industria, Comercio y Zonas Francas recibió al director del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor, Eddie Alcántara, y a representantes de otros organismos del Estado y del sector privado, quienes opinaron sobre el proyecto de ley que regula el expendio de bebidas alcohólicas en la República Dominicana. Además, otras 18 comisiones se reunieron para conocer varias iniciativas legislativas, entre ellas la Comisión para el Estudio de la Ley General de Salud, la de Justicia y Derechos Humanos y la de Desarrollo Municipal, entre otras. Una delegación de empresarios y autoridades de Lima, Perú, visitó el Senado de la República como parte de la Misión Internacional de Ciudades Seguras del Perú, integrada al programa Programas Gubernamentales Exitosos y Experiencias del Desarrollo Regional, OIT Perú. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, asistió a la actividad Eficiencia en Aduanas, transformando los estándares de la gestión pública, organizada por la Dirección General de Aduanas y encabezada por su director general, Eduardo Sanz Lobatón. Senado de la República Dominicana. Participativo, inclusivo, transparente. Seguimos esta entrevista con don Nelson Suárez, economista desde chiquito, ¿verdad? Como dice la canción, sí, el merengue. Exacto. Don Nelson, usted prometió explicarnos cómo ha sido el comportamiento de las finanzas públicas en el primer trimestre del año y cómo a partir de ahí usted deriva una sobre el espacio fiscal dominicano. Bueno, una cuestión importante que yo creo que hay que resaltar. En el primer trimestre del año, el gobierno ha tenido ingresos por algo más de 320 mil millones de pesos. Mucho peso, ¿verdad? Sí, mucho, en términos de la magnitud que uno tiene para cuantificar. Ahora, ¿qué es un tema determinante en ese mismo periodo? Que por concepto de servicio de la deuda, el gobierno ha tenido que desembolsar 135 mil millones de pesos. Casi la mitad. Eso te lo capta rápidamente. Wow. No hay, y eso a veces intereses. A veces yo digo, y he estado repitiéndole a la persona con lo que hablo con algún medio. O sea, he tratado de reducir mucho los juicios de valor. Correcto. Y los números. O sea, hemos gastado de 320 mil millones. Hemos tenido que destinar 135 mil al servicio de la deuda. 95 mil han sido de intereses. Los otros de amortización. Entre otras cosas, hago un paréntesis porque vi publicado en la prensa en estos días que hemos ido desplazando la estructura de deuda externa de lo multilateral a lo comercial. Claro. Es decir, bonos que los intereses son mayores. No, exactamente. Intereses que pueden estar rondando el 7, el 8%, pero eso, entonces, ese impacto sobre el presupuesto, pero ¿qué pasa? Si yo a esos 135 mil le sumo 28 mil millones que ha desembolsado el gobierno en el mismo periodo para el subsidio eléctrico, y le sumo 12.800 que ha tenido que transferirle al Banco Central con el tema de la capitalización. ¿Usted sabe cuánto es eso? 176 mil millones de pesos. Y ahí no están los subsidios sociales. No. Son 3 partidas. Que son intereses, sí. Servicio de la deuda, subsidio y Banco Central. 4 renglones.
Eso es el 55% de los ingresos que el gobierno ha tenido. Lo bueno que el gobierno todo este gasto no lo realiza. Bueno, en términos globales, tanto en gasto como en amortización, el gobierno ha gastado 416 mil millones en el primer trimestre. Entonces, o sea, por encima de lo ingresado. Sí, entonces es algo muy patético y eso quiero compartirlo para que eso no lo tenemos en las láminas. Pero óigame, esos 176 mil millones que el gobierno ha gastado en el primer trimestre en servicio de la deuda, Banco Central y subsidio eléctrico al sector eléctrico, son equivalentes a 3 veces lo mismo que el gobierno gastó en educación en ese periodo. 6.3 veces lo que el gobierno gastó en salud. 5.3 veces lo que el gobierno gastó en protección social. 10.6 veces lo que el gobierno gastó en inversión en activos fijos. 13.1 veces lo que el gobierno gastó en justicia, orden público y seguridad. Y 16.3 veces lo que gastó en defensa nacional. Sí, es una locura absoluta. En mi campo decimos que estamos trabajando para el inglés. Absolutamente, para tapar perro, como decía mi papá. Que era el cobrador. Entonces, eso quiero aquí poner. Eso le da una dimensión de las limitaciones del espacio. Si yo hubiese podido destinar esos 176 mil millones de pesos a inversión en los sectores clave del país, en infraestructura, en desarrollo, en ampliar, es un impacto extraordinario. Yo quisiera especular en el sentido siguiente. Quizás en el 2008, cuando inició la política del 3.5, el déficit estructural, como déficit planificado, tal vez lo pensó por 1 año o 2, no por 18 años, 18 años, 17, sí. Mantener un déficit fiscal de 3.5% del PIB al año es una mala doctrina económica, piensa uno desde fuera del gobierno. Y lo peor, pienso, es que los diseñadores de políticas públicas del gobierno, como ya es una costumbre, no hacen ningún esfuerzo para ver si el déficit en vez de 3 es el 2 o es el 1, sino vámonos con el 3. Y eso se va acumulando y viene por donde vamos. Una repetición. Ahora, ¿qué tenemos planteado? Y eso son unas cuestiones que analizamos en el trabajo sobre el tema del espacio fiscal. Hay acciones y cuestiones que reducen el espacio fiscal y hay otras que pueden ampliar el espacio fiscal. Por ejemplo, esto que he dicho del servicio de la deuda, del subsidio eléctrico, de la transferencia al Banco Central y de otros subsidios sociales que no están metidos ahí, en términos generales, limitan seriamente el espacio fiscal. Es decir, no le dejan mucho espacio, mucha brecha al gobierno para poder hacer cosas que no sean las rutinarias. ¿Qué significa esto? Pagar sueldos, obtener bienes y servicios, contratación de bienes y servicios, material y suministro, y los rutinarios, pagar pensiones, que es un monto anual de 100.000, el gobierno paga alrededor de 12 mil millones de pesos, 10 mil millones de pesos todos los meses. Que quizás es lo más justo que hace. Claro, pero entonces... Porque son derechos... ¿Qué tú puedes hacer en las otras obligaciones que tiene el gobierno? Repetir lo mismo. Entonces, por ejemplo, usted cerrar esa brecha de ese déficit y decir, bueno, vamos a reducirlo por lo menos a la mitad, al 1.5. Sí. Ahora, ¿qué tengo planteado ahí? Cuestiones que me limitan el espacio fiscal. Un sistema tributario de baja productividad. ¿Qué significa esto? Yo tengo un sistema tributario que en términos formales puede ser equivalente a un 25% del PIB. Pero todos los años lo que yo cobro es un 14%. ¿Por qué? Porque yo tengo una alta evasión en el ITEVIS, mucho más alta evasión en el impuesto sobre la renta. Y entonces esos dos espacios me limitan mi capacidad. Pero eso de hecho, es una especie de transferencia
que el gobierno hace a los sectores productivos más importantes. Sí, bueno, ahí no incluí el 4% de las exenciones y exoneraciones. Exacto, porque son ellos los que más tienen que pagar impuestos. Sí, o sea, realmente tengo un 11, un 12% de exenciones y exoneraciones. Entonces, la prosperidad que uno puede ver, que casi ha sido a galopes en la economía dominicana, en el sector privado, explica parcialmente la pobreza del sector público o la estrechez en su espacio fiscal. El famoso gasto tributario, que de hecho todavía veo sectores... Lo que el gobierno ha dicho en los hechos, no en la legalidad, en los hechos, que a veces es mucho más importante que la legalidad, no me paguen más impuestos, que yo voy, lo que necesito yo lo voy a tomar prestado. Entonces eso no se está creando una situación de bola de nieve o especie, como dicen los economistas, de juego Ponzi. Exacto. De manera que cada año yo tengo que destinar más recursos para cubrir esa obligación de la deuda, porque tengo que financiar no solo los gastos de muchas cosas, sino que a veces el mismo pago y servicio de la deuda, hay una proporción importante que lo estoy pagando, tomando prestado para, como cuando va, como usted dice, voy al colmado, y el del colmado me saca la mascota y me dice, tú debes 6,000, y yo le digo, ok, te voy a pagar 4,000, quedamos 2,000 y sígueme fiando. Esas son de las cosas que a veces yo veo que no le estamos poniendo atención seria o que tienen limitaciones porque implican decisiones políticas que no son graciosas. Llevamos 6 años sin tener fuerza suficiente para hacer una reforma fiscal. Y cuando traducimos eso a dinero, si alguien hiciese un estudio de eso que se hace en computadora, de simulación, probablemente podríamos calcular las transferencias que hemos hecho a otros sectores, porque en la economía es un juego donde uno gana y uno pierde siempre. Claro, porque eso que usted está diciendo en economía es una especie de lógica. Exacto. Yo tengo una línea de restricción. Entonces, eso me determina un espacio fiscal muy limitado. No me da posibilidad para yo poder destinar a cosas que quiero mejorar. Ahora, si el espacio fiscal... Pero alguien tiene el dinero que hace que el espacio sea estrecho. Claro, si yo tengo sectores, como usted dijo, que estoy permitiéndole exenciones, exoneraciones, liberaciones de impuestos, bueno, esos se están beneficiando. Pero hay otros que se están perjudicando. Entonces, ¿cómo yo me explico que yo en el primer trimestre gaste en servicio de la deuda, en subsidio a un sector deficitario como el sector eléctrico o a un sector deficitario como el Banco Central 3 veces lo mismo que estoy gastando en educación, que se supone que es un área fundamental de desarrollo del país, o 6 veces lo que estoy gastando en salud? No lo entiendo. Entonces, ¿qué pasa? Tomar esas decisiones, las reformas inclusive que están planteadas estructurales, que siempre repito también que el error es que quieren hacerla de manera de choque. Sí. No es posible. Tú tienes que plantearte un programa gradual. Y ahí es donde los sectores activos, productivos, sociales, políticos, económicos del país tienen que juntarse. No para salir en una rueda de prensa y decir, fulano del gobierno visitó a Sutaneo. Un discurso. Para hacer un discurso publicitario. Yo lo que quiero oír son acciones. Es que me digan, mira, vamos a hacer esto, y le planteen al otro que yo fui. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿O qué tú crees que debemos hacer aquí? Pero lo que estamos haciendo es un ejercicio publicitario, donde va la gente del gobierno, hacen una parafernalia, el tipo de la oposición dice, muy bien, eso creemos que está, pero ¿y qué es lo que van a hacer? ¿Cuál es la realidad? Porque si no, no tenemos otra opción. Correcto. Vamos a tener que dejar que suban los precios, y eso va a impactar sobre todo a los sectores de menores capacidad de ingresos. Y al final, entonces vamos a volver a retroceder en los niveles de pobreza que hemos logrado ciertos avances. ¿Por qué? Porque hay que tomar decisiones al margen del impacto político que tenga. Ahora, tú no lo puedes hacer de golpe y porrazo. Una pregunta, profesor. ¿Se corre el riesgo de que el espacio fiscal sea pronto, o vamos a decir corto o mediano plazo, sea más estrecho del que es ahora?
o que eso se revierta? Bueno, las perspectivas no son a mejorar. Porque, por ejemplo, ahora mismo el eufemismo del tema de los combustibles y el subsidio del gobierno. En estos primeros 3 meses el gobierno le transfirió al sector eléctrico deficitario 28 mil millones de pesos. Y posiblemente va a estar asumiendo 500, 600, 700 millones de pesos semanal en el tema de transferir los precios completos del ajuste del shock petrolero hacia los consumidores. ¿Qué va a tener que hacer? Va a tener que sacrificar cosas. ¿No sería más, le he hecho una pregunta al economista, no sería más útil desde el punto de vista económico que los precios lleguen al nivel que estén y que quien pueda comprar compre y quien no pueda comprar no compre? Bueno, usted sabe que esto tiene un impacto, un efecto social y económico fuerte. Y sobre pero usted todo, lleva a las familias a hacer ajustes. Exactamente. Ahora entonces ahí sí yo podría. Ahora la familia no está haciendo ajustes. Exactamente, ese es el tema que está planteado. Nosotros en la sociedad dominicana hay una cultura de no pago. No pago la luz, no pago el agua. Pero con la gasolina no se puede. Exactamente. ¿Por qué? Porque yo tengo que sentarme, o con el servicio telefónico. Sí. Yo no dejo de pagar mi factura telefónica. Porque se la cortan porque seguido. me la van a cortar. Exacto. Yo no dejo de pagar los servicios de televisión porque me lo van a cortar. Entonces, quizás plantear que de manera radical y de manera de shock, el gobierno rompa de golpe y porrazo ese esquema. Pero lo que está planteado es que tú tienes que irlo adecuando de manera paulatina para que la gente, por ejemplo, yo estoy subsidiando el combustible a los que necesitan ese subsidio y a los que no lo necesitan. Entonces yo tengo que buscar mecanismos de focalización y así que son complicados, cierto que son complicados. Y así complicados. hay otros subsidios, porque ha habido queja en los medios de prensa de que mucha gente está recibiendo el subsidio desde que empezaron y no se han registrado mejorías. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, eso es lo que tenemos planteado. Hay ajustes que hay que hacer. Nosotros estamos ya en un proceso preelectoral, prácticamente. Eso nos complica mucho el que el gobierno vaya a tomar decisiones que sean en esta línea. Y políticamente no es lo correcto, según los enfoques políticos, pero obviamente nosotros tenemos retos planteados, serios, que tenemos que abordar. Gradual, sostenidamente y con una visión estratégica. Si no lo hacemos así, nos arriesgamos a que entonces tenemos que hacerlo en una situación de crisis extrema. Imagínense que se complique mucho más este tema de la crisis de Medio Oriente. Ahora que vi una imagen del presidente de los Estados Unidos con un AR-15 o una de esas modernas que tiene en un esquema de propaganda que no lo entiendo, parece como un muchacho de barrio. Aparentemente ya él va a disparar menos allá en el Medio Oriente porque él acaba de decir que es más útil la toma que tiene de los puertos iraníes que los disparos. Pero eso extiende el problema. No, porque... y mientras más extiendo el problema y la incertidumbre, mayor impacto tengo sobre los teóricos norteamericanos ya han dicho que en 2 meses eso no va a terminar. Sí, es decir, por lo menos usted tiene ahora un horizonte de 2 meses de incertidumbre. Todos los miércoles subiendo probablemente. De incertidumbre. Entonces el país tiene que prepararse para eso. No puede y no hace bien el gobierno en esos subsidios semanales generalizados. Los cariñitos, eso tú tienes que dosificarlo, tienes que hacerlo para que llegue donde tiene que llegar. Y hay maneras, pienso yo, más útiles de tratar con el comerciante, de tratar con el productor, para que una canasta X de producto básico más restrictiva que la canasta que tenemos le llegue a la gente a precios no afectados por los combustibles.
y probablemente la cantidad de dinero a desembolsar sea mucho menor que la que se está desembolsando. Claro, y eso que usted está planteando nos lleva a un tema mucho más estratégico. O sea, ya yo no puedo aspirar a niveles de crecimiento de 5 y 6% como lo tenía. ¿Por qué? Porque ahora mi apuesta fundamentalmente es por la estabilidad. Y además, yo tengo que tratar de procurar que el crecimiento que yo empiece a hacer ahora sea de mayor calidad que el que he tenido. ¿Para qué? Un crecimiento posiblemente inferior al promedio que he tenido, pero con estabilidad y de mayor calidad, de mayor impacto sobre el bienestar. Usted ha dado en el clavo cuando dice, probablemente, le añado yo, el tiempo no sea para crecer, sino para mantener la estabilidad. Exactamente. Y para un crecimiento moderado. Cuando pase este momento, entonces pensamos de nuevo en el crecimiento. De hecho, yo siempre digo, y es un enfoque, porque podemos tener en esto dos enfoques extremos. Un enfoque, por ejemplo, oficialista, de que estamos mejor que Suiza y los Países Bajos. Y un enfoque de oposición catastrófico de que no vamos, bueno, yo no creo en ninguno de los dos. Pero hay otro peor, que es el típicamente político. No hacer nada. No hacer nada o que no haya revuelta, que no haya protesta. Eso siempre lo tendremos. Siempre. Cuando usted tiene un empresariado, y perdonen los empresarios, totalmente satisfechos, algo no anda bien. Exactamente, cuando todo está bien es porque algo está mal. Y los gobiernos aquí tienen miedo a tocar los niveles de rentabilidad. Yo creo que en ese aspecto la sociedad dominicana tiene que ser más capitalistas y menos rentistas. Usted se está metiendo en un tema que es lo que nos puede dar una capacidad de crecimiento, de mejor calidad, y es insistir en los temas de productividad, de competitividad, aprovechar las cuestiones donde tenemos ventaja comparativa, turismo y la misma agricultura, porque tenemos las condiciones naturales para ello, pero también tenemos que trabajar los temas de gerencia, de dirección y de estrategia, tanto a nivel público como a nivel, aquí tenemos un sector empresarial lamentablemente parasitario, cuya ganancia y rentabilidad están muy vinculados al gobierno. No, y muy altas. Muy altas. Muy altas. Lamentablemente, si usted, por no ejemplo, propias del capitalismo. Usted oye los informes del Banco Central sobre crecimiento, ¿y qué pasa con el sector financiero? Ganancias extraordinarias, ¿pero por qué? Bueno, ustedes nada más tienen que ver las estadísticas que ustedes publican. Los otros días publicaron una estadística entre la evolución de la tasa pasiva y la activa, que yo digo, esto es condenatorio por sí mismo. No han bajado. O sea, hay una descapitalización de todo el que lleva su dinero. Claro, ya no hay. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué pasa? Que lamentablemente el sector financiero vive del Estado, porque vive de las inversiones que tiene el Banco Central. ¿Para qué yo estar complicándome prestándole a una gente que puede tener riesgo, a un empresario que quiere poner un negocio nuevo, cuando yo puedo tener una ganancia, un intermedio entre lo que hago con el Banco Central y se lo coloco a la gente, lo compro al 12 y se lo compro a la gente a 9? Hace mucho que eso se está planteando, pero se mantiene por el tema de la estabilidad. Pero a veces hay que jugársela. Hay que buscar una solución. Entonces, esos son los retos que tenemos planteados, esos son los problemas que están planteados en términos. La clase política dominicana hace imposible llegar a un consenso, porque el que está en la oposición, sea quien sea, y ahí han reproducido los discursos anteriores de los que hoy gobiernan, y es lo mismo, ¿no? Sí, cuando estoy dentro del gobierno digo una cosa, y cuando estoy afuera digo otra. Sí, y además el que está en oposición lo que quiere es que le vaya mal al que está en el poder. Eso tiene cierta legitimidad, pero no en extremo. No, pero no debe Ahora, ser. ¿qué tenemos planteado? Legítimo, ¿no? Es el tema de que yo tengo un discurso cuando estoy fuera del gobierno y otro, y a veces le digo, veo gente, conocidos, relacionados, fuera del gobierno, planteando cosas que yo me pregunto, ¿por qué no lo hizo cuando Profesor, estaba dentro? pero tenemos que llegar al consenso de que al que está en la oposición y al que está en el Palacio Nacional le interesa el bienestar del país. Normalmente es así en términos generales. No, pero eso es retórica. El que está en la oposición
lo que quiere empujar para que le vaya peor para yo ganar. Es un enfoque extremo. Un enfoque tremendista que no nos ayude. Vamos a una pausa comercial para venir a la parte final de este interesante programa, con el permiso del orgullo, con el economista don Nelson Suárez. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Bienvenidos al paso a paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. Profesor Nelson Suárez Paulino, así se llama usted. ¿Cuáles son sus conclusiones, las que fueron y las que son, a partir de estas consideraciones sobre el espacio fiscal en la República Dominicana? Bueno, hay, y podemos verlo un poco si nos ayudan la gente de producción, algunas conclusiones y reflexiones sobre el tema del espacio fiscal. Y para lograr la ampliación de ese espacio fiscal, hay varias cosas que hay que hacer. El primer de ellos es subir la confianza de los ciudadanos en el gobierno. O sea, normalmente vemos que la gente tiene poca confianza y dice, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Me van a subir de nuevo los impuestos? ¿Me van a gravar? ¿Me van a...? Para nada. Entonces, hay que tratar de que el gobierno
aumente la confianza de los ciudadanos en el Estado, porque el Estado es irremediable, es insustituible. No tenemos posibilidades, quienes lo han intentado han fracasado en todas partes del mundo. Un segundo punto que tiene que ver con el tema de la confianza es una política de gasto racional, eficiente, eficaz y transparente. Todavía hay mucho espacio en el gobierno para ahorrar los dispendios, para ahorrar los temas de la corrupción que le han salido carísimos a este país en los últimos años. Caro, y lo tenemos en todos esos casos donde a veces se habla de 15.000 millones de pesos que se perdieron en un ratico. ¿Cómo eso? Ese es el atractivo de la política, profesor. Exactamente. Una revisión profunda de la estructura organizativa y operativa del Estado. Sí, tenemos instituciones triplicadas en muchos casos que han sido creados para darle un espacio de vida a un amigo, a un allegado, a un fanático político. Entonces yo tengo que empezar a racionalizar esa estructura organizativa y hacer un Estado más eficiente, más operativo. Una gradual pero sistemática modernización del sistema tributario para hacerlo más ágil, menos gravoso, para provocar la formalidad de quienes son informales, no para imponerla, porque la formalidad yo no la puedo imponer. Tengo que crear condiciones para el que tenga un negocio, diga, mira, a mí me da lo mismo o me es mejor integrarme al sistema normal que estar exento. Ahora, si yo voy a tener un agravamiento, nadie desde Mateo, a pesar de la sabiduría del Señor, cuando los fariseos le dijeron, ¿qué hacemos con el César y los impuestos? A César lo de César y al Dios lo que es de Dios. Entonces tenemos que hacer el sistema tributario más suave. Revisión del esquema de exenciones y exoneraciones fiscales que hay en el país. De la evasión y la ilusión que tenemos en niveles altísimos. Entonces tenemos que trabajar en una administración tributaria más eficiente, que sepa dónde ir a buscar los recursos. Están. Entonces todas esas acciones van a ayudar a que el espacio fiscal se amplíe. Pero fíjense que tenemos cuestiones del lado del gasto y del lado de los ingresos del gobierno. Oyéndole, me pongo a pensar que tenemos que orar para que un día... Siempre la oración es una gran opción. Un día nuestros políticos piensen así. Pero lamentablemente la visión política en República Dominicana es muy diferente a la búsqueda de lo que los cristianos políticos llamaban el bien común. De todos modos, creo que son conclusiones muy interesantes. Vamos a ponernos optimistas y a pensar que la inteligencia dominicana otra vez será capaz de salir del problema en que estamos, porque con crisis petrolera y sin crisis petrolera, el espacio fiscal nuestro necesita un cambio profundo. Y en República Dominicana eso solo puede hacerse por la vía política. Claro. Y con el consenso de todo el mundo. Necesitamos una sociedad que en el proceso de toma de decisión económica sea también equitativo. No podemos medir a todo el mundo con la misma vara. Imposible. Porque no es lo mismo el habitante de Guachupita o de Gualey, allá abajo, en la cuneta allá, que con el que vive en las torres más empinadas de nuestra capital. Profesor, muchas gracias porque usted siempre nos arroja luz y nos ayuda a entender y a comprender los caminos por los cuales debemos caminar. Gloria. De manera que Dios bendiga vuestro talento y a ustedes gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.